12 de octubre de 1910. Roque Sáenz Peña espera el momento más importante de su carrera política. Desde hace 20 años lucha por alcanzar la presidencia de la nación. Finalmente lo ha logrado. Su triunfo fue total en las elecciones. Las viejas herramientas del régimen conservador, el fraude, la compra de votos y las trabas a los opositores le habían allanado el camino. Pero el nuevo presidente se propone transformar el sistema político de manera profunda. En sus discursos, Sáenz Peña sostiene que quiere ser el presidente de todos los argentinos. Sabe que es necesario un sistema electoral más justo y que se adapte a los tiempos que corren. Sabe que, si no dota de legitimidad a su gobierno, deberá ejercer su poder mediante el estado de sitio y la fuerza militar. Y que así y todo, no podrá acallar las revoluciones radicales y el descontento de los sectores populares. A pesar de que su salud no es buena, el nuevo mandatario está dispuesto a llevar adelante su obra modernizadora. Su máxima aspiración es entrar en la historia como el presidente que hizo posible el sufragio secreto, obligatorio y para todos los hombres. Desde mediados del siglo XIX, la Argentina vive una gran transformación. La causa principal es la consolidación del modelo agroexportador, que vuelve al país proveedor de materias primas de los países industrializados. La Argentina se convierte en el destino para millones de inmigrantes que llegan desde distintos puntos de Europa, atraídos por las oportunidades que ofrece la próspera economía. Su presencia genera una transformación radical de la sociedad criolla. Para 1910, el país vive un clima marcado por la experiencia del cambio que impone la modernización capitalista. Sin embargo, el sistema político luce obsoleto y sin posibilidad de dar respuesta a las demandas que exige la sociedad. La transformación económica y social no está siendo acompañada por el sistema político que parece congelado en 1880. El sistema electoral permite la manipulación y adulteración de votos. Por otro lado, el fuerte control por parte de los funcionarios del gobierno impide que los opositores puedan inscribirse en los padrones. Es día de elecciones. Toda la maquinaria del fraude se pone en marcha. El caudillo político de la zona se hace presente y pide a los trabajadores sus papeles. Es necesario que todos estén habilitados en el padrón. Verificada la información, el caudillo lleva a los ciudadanos hacia el lugar de votación. Mientras los fiscales realizan su trabajo, un representante del partido opositor sigue de cerca el proceso. El caudillo, respaldado por los votantes, no duda en amenazar directamente al opositor. Sin la fiscalización de sus opositores, el caudillo y sus hombres votan varias veces. El fraude
está consumado. Dado que el que obtiene más votos se lleva todos los cargos, la oposición rara vez logra hacer pie en el poder. Una vez emitido el voto, se controla la voluntad popular en las asambleas legislativas que deciden acerca de la validez de las elecciones. Esta modalidad, sumada al carácter voluntario del voto, lleva a que el nivel de participación en las elecciones sea muy bajo y es la garantía que la élite tiene para perpetuarse en el poder. La UCR y el Partido Socialista son los grandes impugnadores del sistema político. El radicalismo, nacido de la Revolución del 90, que tiene como bandera un sistema electoral más justo, lleva casi 20 años de revoluciones fallidas y de denuncia del fraude. El socialismo, nacido en 1896, si bien participa de las elecciones, no cesa en su denuncia continua del estado de las cosas. Pero no todas las críticas vienen de la oposición. Dentro del partido que gobierna, aparecen hombres que entienden que los cambios vertiginosos producidos en la sociedad argentina también exigen transformaciones en el sistema político. Y si bien en un comienzo es un sector minoritario, para los primeros años del siglo XX, muchos de ellos ocupan lugares importantes en el gobierno. En 1904, al término de su mandato, Julio Argentino Roca entrega el poder a Manuel Quintana. Como vicepresidente se designa a José Figueroa Alcorta, quien cree que hace falta transparentar las elecciones para darle credibilidad y legitimidad al sistema. En 1906, Manuel Quintana muere. La presidencia queda en manos de Figueroa Alcorta. Todo parece indicar que la oportunidad del cambio ha llegado. Pero antes hay que desplazar a los que se resisten al cambio. Y el nuevo presidente comienza una campaña de purga de todos los elementos del gobierno que responden a Julio Argentino Roca. A esto se suma la muerte de Bartolomé Mitre y Carlos Pellegrini, viejos referentes del sistema político anterior. Pero la cuestión no es sencilla. Roca, que aún posee fuerte influencia en el Congreso, se encarga de trabar la aprobación del presupuesto del nuevo gobierno. Alcorta acepta el desafío y apuesta a más. En 1908 cierra el Congreso y ejecuta sus medidas por decreto. Para demostrar el alcance de su poder, interviene 7 provincias y para gobernarlas impone a hombres de su confianza. La nueva situación política allana el camino de Alcorta para imponer a su candidato a presidente. Roque Sáenz Peña es un hombre del antiguo Partido Autonomista Nacional, pero que desde hace años se opone a Roca y a su proyecto. Primero como diplomático y más tarde como diputado, vio cómo el roquismo llevó adelante su hegemonía en el partido y en el país. Cuando se oficializa su candidatura, Sáenz Peña está en Europa. En la localidad de Lucerna, Suiza, se reúne con Indalecio Gómez, un abogado salteño con el que comparte ideas y proyectos. Juntos planean lo que consideran central para su gobierno, la reforma electoral. Pero ambos saben que para poder llevar a la práctica esta reforma es necesario contar con un partido político que responda a los nuevos tiempos. Y eso implica la creación de un partido conservador moderno, con identidad en todo el territorio y con una plataforma que represente los intereses de los grupos propietarios. En este encuentro, el comienzo del cambio ha empezado.
Mientras Sáenz Peña y Gómez trabajan en su proyecto, en Argentina se funda la Unión Nacional. La nueva agrupación es más un comité de campaña que un partido político. Sin embargo, en las elecciones celebradas el 13 de marzo de 1910, la fórmula Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, triunfa sin oposición en todas las provincias. En la capital federal, vence al Partido Socialista y a la Alianza Cívica Republicana. Tal como había sucedido anteriormente, la UCR se niega a participar en los comicios y denuncia el fraude. El 29 de agosto a la noche, Sáenz Peña regresa a la Argentina en un buque de guerra. Es acompañado por una fuerte custodia, ya que se teme por un nuevo intento de revolución radical. El presidente electo ya ha tomado la decisión de dar el gran paso que anhela desde hace tiempo. Pero hacer efectiva la reforma electoral que ideó durante su estadía en Europa amerita un encuentro con un viejo conocido. Sáenz Peña ha buscado infructuosamente contactar a Hipólito Yrigoyen desde Europa, pero no lo ha conseguido. Ahora, en Buenos Aires, finalmente la reunión está a punto de concretarse. Los contendientes se conocen bien, pero hace años que no se ven. Sáenz Peña ha pasado largas temporadas fuera del país. Yrigoyen ha vivido intensos años como hábil conspirador y agitador político. Sáenz Peña propone la creación de un gobierno de coalición con la UCR que permita impulsar la mencionada reforma. Yrigoyen no acepta la idea de una coalición y demanda que, además de la propuesta de reforma, se intervengan todas las provincias. Sáenz Peña no está de acuerdo con las exigencias del caudillo radical, pero le confirma que la reforma que tiene planeada será llevada a cabo y respetada en todo el país. Yrigoyen asegura que si lo que le promete Sáenz Peña se cumple, la UCR se presentará en las elecciones. De esta manera, se cierra el primer encuentro, que se repetirá en un par de ocasiones y que servirá para reafirmar el compromiso presidencial con la reforma del sistema electoral. El 12 de octubre de 1910, Roque Sáenz Peña asume la presidencia. En su discurso señala que gobernará para el beneficio de todos los argentinos. Con respecto a los gobernadores, les explica que cada uno deberá resolver, sin intervención presidencial, los problemas de sus provincias. Decidido a recuperar la autoridad presidencial, hace respetar a rajatabla el protocolo y ordena una refacción de la Casa de Gobierno, para la que contrata una numerosa servidumbre a la que ordena vestir con uniforme francés. El Ministerio del Interior es ocupado por Indalecio Gómez, que inmediatamente encara la tarea de reformar el sistema electoral. Todo empieza con un mensaje presidencial al Congreso, donde se propone el enrolamiento general de los ciudadanos y la realización de un nuevo padrón confeccionado por el Ministerio de Guerra y controlado por la Justicia Electoral. A fin de obtener una identificación precisa de los votantes, Roque Sáenz Peña propone utilizar el sistema de huellas dactilares y entregar un documento para ejercer el voto. El 11 de agosto de 1911,
El Congreso recibe el proyecto enviado por el presidente Sáenz Peña. En este se propone el voto secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta. Además, la iniciativa contemplaba el sufragio universal masculino, ya que las mujeres quedaban excluidas de este derecho. Ese día, la expectativa es muy grande. En el interior del recinto se encuentran reunidos todos los representantes de la oligarquía gobernante. Sin embargo, el pueblo se mantiene ajeno a estas decisiones. El sistema de lista incompleta se propone como modo de asegurar la representación de las minorías y de estimular la formación de nuevos partidos políticos. Pero este punto enciende el conflicto. Para algunos conservadores, la lista incompleta solo sirve para darle lugar a un partido conspirador y rebelde, la UCR. Esta será la primera de muchas discusiones. Indalecio Gómez, ministro y férreo defensor de la reforma, dice que en el país existe una república, pero no una democracia. Les pregunta a los congresistas: ¿cuál es la condición de nuestra vida pública? El espíritu cívico está muerto. Nuestra democracia es nula. El pueblo no vota. El debate en el Congreso sigue durante un mes y medio. El proyecto de ley se discute palabra por palabra. Algunos, como el diputado David Zambrano, de Salta, sostienen la necesidad del voto calificado. Otros se inclinan por impedir el voto a los analfabetos. También se discute si dentro del cuarto oscuro habrá luz o si en la libreta de enrolamiento habrá lugar para asentar la constancia de voto. El debate es largo y el presidente y su ministro del Interior presionan a los legisladores en el afán de mantener la mayoría. La tarea de convencimiento que lleva adelante el Poder Ejecutivo se basa en asegurar que la lista incompleta y el voto obligatorio solo habrán de beneficiarlos, ya que la legitimidad de su poder será mayor. Finalmente, el proyecto se aprueba en diputados, pero sin el voto obligatorio. 2 meses después, el proyecto se discute en el Senado. La oposición allí es fuerte. Sin embargo, el proyecto es por fin aprobado con la reincorporación del voto obligatorio. Una vez modificado, vuelve a la Cámara de Diputados, donde es aprobado. El 11 de febrero de 1912 se promulga la Ley 8.871, conocida como Ley Sáenz Peña. Las gestiones del Poder Ejecutivo han logrado su objetivo. Comienza una nueva etapa en la política argentina. Con la sanción de la nueva ley, llega el momento de los partidos, los líderes y la movilización de la ciudadanía. Ya existen la UCR, el Partido Socialista y la Liga del Sur, pronta a convertirse en el Partido Demócrata Progresista. En el oficialismo, el papel prescindente de Sáenz Peña dentro de la política del partido deja a sus miembros en una situación novedosa y no logran ponerse de acuerdo en torno a cómo organizarse. El momento de poner a prueba la nueva ley no tarda en llegar. Algunos gobernadores dudan, pero el 28 de febrero de 1912, el presidente publica un manifiesto donde les dice que la hará cumplir enviando comisionados federales a cada acto eleccionario y que no dudará en intervenir las provincias donde se practique el fraude. A medida que se acerca la fecha de los primeros comicios, crece la expectativa. El presidente emite un discurso en el que subraya: quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario. Quiera votar.
El 7 de abril de 1912 se realizan elecciones para el cargo de gobernador en la provincia de Santa Fe y para diputados en Capital Federal. En tierras santafesinas, los resultados no son los esperados por el oficialismo. Triunfa la fórmula del radicalismo Manuel Menchaca, Ricardo Caballero. En Buenos Aires, al finalizar la elección, los candidatos oficialistas festejan el triunfo, ya que contando los votos que compraron y la gente que llevaron a votar, sus cuentas le dan una clara victoria. Sin embargo, el resultado final del escrutinio muestra el triunfo de la UCR, seguida por el socialismo. El oficialismo, a muchos puntos de distancia, queda tercero. El cuarto oscuro, por primera vez, muestra su enorme poder. Frente a los resultados, el presidente convoca a sus partidarios a formar un partido nacional y desistir, por inútil, de la compra de votos. Las fuerzas conservadoras se ven en la disyuntiva de unificarse ante el enemigo o perder. En Córdoba, Tucumán y Salta deciden ir unidos y triunfan. El optimismo vuelve a sus filas. Sin embargo, algo nuevo comienza a gestarse, una forma de hacer política más adecuada a los tiempos que corren. En la elección de Córdoba, Hipólito Yrigoyen se traslada personalmente a la provincia y hegemoniza la contienda. Aunque el candidato es otro, solo se habla de él. Desde todo el país lleva militantes y recursos, organiza banquetes y encabeza trenes y caravanas de automóviles que recorren hasta el último pueblo de la provincia. Nuevos hombres se suman a su partido, la mayoría de ellos profesionales e hijos de inmigrantes que comienzan a codearse con apellidos de larga prosapia como Alvear o Pueyrredón. El futuro se anuncia. Ya nada será igual. La nueva ley preocupa a los conservadores que rodean a Sáenz Peña. El éxito de socialistas y radicales en las elecciones les hace temer nuevas derrotas que pongan en peligro su hegemonía. Sáenz Peña intenta llevar calma a sus filas. Les recuerda además que los que han triunfado son partidos que operan dentro del orden y de la libertad, con sus doctrinas y con sus banderas, amparados en la Constitución. En algunos rostros se dibuja un signo de escepticismo. Sáenz Peña cree que ganar ya no es una cuestión de caudillos, sino de organización, y que han triunfado los que acertaron con la disciplina. Hay que organizarse mejor, esa es la orden. Los conservadores no logran ponerse de acuerdo para conformar un partido que los identifique y que les permita actuar en el nuevo marco electoral. Algunos comienzan a pregonar el regreso del fraude, pero la mayoría de los conservadores se mantiene fiel a la ley, dándole su respaldo. En 1914, a 2 años de las elecciones presidenciales, crece la tensión dentro del oficialismo. No hay acuerdo sobre quién será el candidato que representará al partido. Roque Sáenz Peña se mantiene alejado de esta decisión. Está aquejado por una grave enfermedad que lo consume lentamente. En este marco, las decisiones de gobierno las toma el ministro del Interior, Indalecio Gómez, enfrentado con el vicepresidente Victorino de la Plaza. El 9 de agosto de 1914, una noticia conmueve al país. A pesar de que muchos sabían de la enfermedad del presidente, la noticia de su muerte sorprende a todos por igual. Si bien no fue un presidente popular, su nombre quedará grabado en la memoria de muchos como el que sentó las bases de la democracia moderna en la Argentina.
Pero la muerte de Sáenz Peña queda rápidamente opacada por las noticias que llegan de Europa, que se encuentra en la antesala de la Primera Guerra Mundial. Victorino de la Plaza, el nuevo presidente, no se muestra demasiado entusiasta con la reforma y los rumores sobre su posible derogación son moneda corriente. De la Plaza teme que los radicales ganen las elecciones presidenciales de 1916. Sin embargo, la falta de unidad entre los conservadores y la amenaza de una revuelta de los radicales lo convencen de la necesidad de mantener la ley recién aprobada. La lucha dentro del partido oficial no cesa. Sus referentes más fuertes, Marcelino Ugarte y Lisandro de la Torre, no logran un acuerdo y presentan candidaturas separadas. Al mismo tiempo, muchos antiguos seguidores de Sáenz Peña se suman al radicalismo. Esto preocupa a un sector de la UCR, pero Irigoyen es contundente al respecto y afirma: para hacer un rancho, hasta la bosta es necesaria. Finalmente, el día tan esperado llega. Los comicios presidenciales se realizan el 2 de abril de 1916. Más del 60% del padrón, 3 veces más de lo habitual, se presenta a votar. La fórmula radical Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna obtiene 127 electores. El Partido Demócrata Progresista, 64. Los diversos partidos conservadores, 76. 19, la UCR Disidentes de Santa Fe. Y 14, los socialistas. Para ser elegido presidente hacen falta 151 electores. En Santiago del Estero, una urna entrega el triunfo al radicalismo por apenas 12 votos y este llega a los 133 electores. En medio de los rumores de negociaciones, el último impulso que necesitaba la UCR llega gracias al acuerdo con los 19 electores del radicalismo santafesino. Finalmente, y con 152 votos en el colegio electoral, solo uno más que los necesarios, el país tiene un nuevo presidente. Pero sobre todo, tiene un sistema político con más legitimidad. Es el comienzo definitivo de una nueva era en la política. ...1916 es el comienzo de una época que fue testigo de grandes conquistas populares, pero también de largos periodos de violencia en los que la voluntad popular fue silenciada con represión y proscripciones. Sin embargo, la necesidad de la democracia como verdadera expresión de las mayorías reapareció una y otra vez hasta consolidarse como la forma más transparente e indiscutible de vivir en sociedad.